Bien, bienvenidos a EcomSpay. Hoy tenemos anatomía fundamental de cadera. Aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Por acá tenemos el acetábulo, la cadera con la coxofemoral, la cabeza del fémur, el cuello del fémur. Tenemos el trocánter mayor, tenemos el trocánter menor y esta es la línea intertrocantérica. Resalto que es línea intertrocantérica. Por aquí tenemos el pubis, ¿sí? El isquion, ya veremos más adelante. Por la parte posterior tenemos la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca posterior-inferior, la espina ciática o isquiática y la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor, ¿sí? La cabeza, el cuello femoral, trocánter mayor, vean el trocánter menor, y esta es la cresta intertrocantérica. Por lo tanto, adelante es línea, por detrás es cresta intertrocantérica. Bueno, las rugosidades para la inserción del glúteo mayor, del pectíneo y en medio el resto de músculos que van a ver en la cadera. Aquí tenemos ya los detalles poco más finos en cuanto a las inserciones, ¿no? Sobre todo, miren ustedes, la espina ilíaca superior e inferior, la cara más lateral, la línea glútea anterior, la línea glúteo posterior, y para las inserciones, obviamente, glúteo medio, glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Aquí se ve la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. Ya vemos el pubis con su rama superior, el tubérculo del pubis, la rama inferior del pubis. Vemos el isquion con su rama del isquion, la tuberosidad isquiática, gran tuberosidad isquiática, y los tres huesos conforman, obviamente, el acetábulo, ¿sí? Y por la parte medial, la fosa ilíaca, ¿no? La fosa ilíaca, y tenemos aquí el pubis, ¿no? Esto le llaman el pecten, la eminencia iliopúbica, la unión entre el pubis y el ilion, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática y la rama del isquion, la rama inferior del pubis, la sínfisis pubiana. Por acá tenemos ya los ligamentos de la cadera, por ejemplo aquí, desde la espina ilíaca anterosuperior, el famoso el ligamento inguinal hacia el pubis. Tenemos aquí el ligamento iliofemoral. ¿Por qué se llama iliofemoral? Porque va del ilion al fémur, ¿no? Iliofemoral, del ilion al fémur. Por aquí adelante también va apareciendo el ligamento pubofemoral. ¿Por qué va? Porque va del pubis hacia el fémur. Los ligamentos llevan el nombre de las estructuras que van uniendo, ¿sí? Por acá el ligamento sacroespinoso, una vista de anterior a posterior, y por aquí el sacrotuberoso, que ya veremos más adelante. Por aquí el ligamento iliolumbar y los sacroiliacos anteriores, ¿sí? El ligamento longitudinal anterior. De una vista lateral tenemos la cresta ilíaca, obviamente la espina ilíaca anterosuperior, nuevamente el ligamento iliofemoral visto desde la cara lateral, y aquí podemos apreciar el ligamento más posterior, es el ligamento isquiofemoral, porque va del isquion al fémur. De igual modo aquí tenemos ligamento porque va del sacro hacia a la tuberosidad isquiática, sacro tuberoso, y si el ligamento que va del sacro hacia la espina ciática o isquiática, le llaman sacro espinoso. Vean, llevan los nombres de las estructuras que van a unir. Por aquí tenemos una vista ya posterior, para que vean nuevamente el ligamento iliolumbar, para que vean los ligamentos sacroiliaco posteriores. En la vista anterior vimos los sacroiliaco anteriores, aquí los posteriores. Nuevamente el ligamento sacrotuberoso y aquí el ligamento sacroespinoso, ¿sí? Y por aquí vemos el fémur, nuevamente la cabeza, trocánter, cuello, trocánter mayor, menor. La parte, ya vimos obviamente la línea anterior y la cresta en la parte posterior, las rugosidades, y vemos que termina el fémur en dos cóndilos, cóndilo medial, cóndilo lateral y el espacio intercondilar, ¿no?
en la cara, vean que está cubierto de cartílago, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, ¿sí? Entonces aquí está, se aprecia en la parte posterior la línea áspera, ¿no? Una línea lateral y medial. Vamos a ver las inserciones luego del glúteo mayor, del pectíneo y los demás músculos que se insertan. Vamos indagando un poco más profundo. Vamos ahora en las inserciones tendinosas. Vean ustedes, aquí va apareciendo el ilíaco. Vean, aquí en la espina ilíaca anterosuperior se insertan dos tendones, el tendón del sartorio y el tendón de la fascia lata. En la espina ilíaca anteroinferior, el tendón directo del recto anterior del cuádriceps, y en la ceja supracetabular, el tendón indirecto del recto anterior del cuádriceps. Sobre el trocánter, aquí tenemos la porción superior medial del trocánter. Aquí se insertan el piramidal, el gémino superior, gémino inferior, ¿sí? Unos rotadores de cadera. En la cara anterior de la faceta del trocánter, que ya vamos a ver, se inserta el glúteo menor. Y aquí en el cuello del trocánter ojo se inserta el vasto externo. En el cuello del trocánter mayor se inserta el vasto externo. Aquí tenemos el trocánter menor para la inserción del psoas ilíaco y en el cuello del trocánter menor el vasto medial. Miren, qué curioso. Y aquí el vasto intermedio. Les decía, en el cuello del trocánter mayor el vasto externo, en el cuello del trocánter menor el vasto medial y en medio de ambos el vasto intermedio. Para que vean ustedes, para que puedan recordar las relaciones que tiene el músculo cuádriceps, ¿no? El recto anterior obviamente viene desde arriba. Vamos nuevamente por acá. Miren, aquí tenemos las inserciones. Vean, este preparado mucho más grande. Nuevamente aquí ya separado. Miren, en verde, la inserción del sartorio, la espina ilíaca anterosuperior. En amarillo, la inserción del tensor de la fascia lata, ¿sí? Del músculo tensor de la fascia lata. Aquí en azul, la inserción del recto anterior del cuádriceps, ¿sí? La inserción del recto anterior del cuádriceps. Nuevamente aquí hemos visto en la zona trocantérica superior medial, la inserción del piramidal, gémino superior, gémino inferior. Por aquí la inserción hacia la faceta anterior del trocánter mayor, el glúteo menor. Por aquí la inserción del vasto externo que damos en el cuello trocánter mayor, en el cuello trocánter menor, el vasto medial y aquí el vasto intermedio. En el pubis, por ejemplo, aquí tenemos la inserción aquí del pectíneo, aquí la inserción del aductor largo, miren, en el ángulo entre la rama superior y la rama descendente del pubis, el aductor largo. Ya en la rama descendente del pubis tenemos el aductor corto y aquí en la tuberosidad isquiática el aductor mayor. Aquí en la cara anterior al aductor corto tenemos la inserción del gracilis o recto interno. Vean que hemos creado ustedes esta imagen para que puedan tener en detalle las inserciones. En la parte posterior, miren, tenemos las inserciones de los glúteos. Miren, el glúteo menor, de la línea glútea anterior, el glúteo medio, entre la línea glútea anterior y posterior, el glúteo medio, y aquí el glúteo mayor, que se inserta en la parte posterior del ilíaco, en el ligamento sacroiliaco, en la parte del sacro, y en parte en el ligamento sacrotuberoso, la gran inserción del glúteo mayor, ¿sí? Por acá vamos a tener las inserciones, obviamente el cuadrado femoral por aquí, de los isquiotibiales, miren, el semimembranoso, ¿sí? Y un tendón conjunto del bíceps femoral semitendinoso, bíceps y el aductor mayor, ¿sí? Por acá el obturador interno. Miren, acá tenemos un preparado también para entenderlo mucho mejor. Vean, aquí tenemos la inserción del glúteo menor, el glúteo medio, el glúteo mayor. Por aquí la inserción, en este caso, si es el lado externo, tendría que ser el tensor de la fascia lata porque medial está el sartorio. Aquí el tendón directo del recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Y aquí el tendón indirecto del mismo recto anterior del cuádriceps, ¿estamos? Por aquí la inserción del cuadrado femoral, ¿sí? Por aquí las inserciones de los géminos superior e inferior. Eh, Vamos siguiendo la inserción aquí de los isquiotibiales,
En este caso de los isquiotibiales, el tendón conjunto bíceps-femoral semitendinoso, el semimembranoso, ¿sí? Y aquí el aductor mayor. Por aquí tenemos la parte posterior, la parte lateral del trocánter para la inserción del glúteo medio. Miren, el glúteo medio se inserta en la parte lateral del trocánter, en la faceta lateral, ¿sí? Entonces, aquí la faceta lateral, aquí el cuadrado femoral y aquí el psoas ilíaco. Miren, esta parte de aquí, las inserciones, se los he separado para que lo podamos ver al detalle, miren. Y a veces uno se confunde, pero miren, por acá va llegando el vasto intermedio, ¿sí? Vasto intermedio que es más lateral, ¿sí? Y por aquí el vasto medial en rojo. La gran inserción aquí, grande y ancha, es para el glúteo mayor, miren. Glúteo mayor, en la línea áspera de la línea del glúteo. Y en la zona más media, la otra línea es la línea para el pectíneo. ¿Ven? El pectíneo, ¿sí? Los músculos que viene de adelante hacia atrás, ojo, de adelante hacia atrás, el pectíneo. Por aquí, esta primera inserción es del aductor corto. Esta gran inserción es del aductor mayor. Y por aquí la inserción del aductor largo. Vean, para serles sincero, aquí la gente trata de mostrar estas inserciones, pero en realidad es imposible ver la división de cada una de las inserciones. Por lo menos yo no lo he visto hasta el momento. Tendría que tener una, en el futuro seguramente las máquinas darán un detalle, pero de lo contrario, casi todo está superpuesto uno por el otro, así como el epicóndilo. En la inserción es difícil poder disecar, bueno, este es tal cual. Habría que disecar uno por uno y llegar hasta la inserción, pero ecográficamente no es posible verlo. Miren, aquí podemos mostrarle el trocánter para que ustedes puedan ver las facetas del trocánter. Miren, aquí está el trocánter mayor. Tenemos una faceta anterior, una faceta media y una faceta posterior, ¿sí? Del trocánter mayor, ¿sí? Aquí la faceta posterior y una faceta superior, ¿sí? Superior medial. Miren, en la faceta anterior, que está aquí en azul, correspondería a esta de aquí, se inserta aquí el glúteo menor, el tendón del glúteo menor. Y hay una bursa en la inserción, ¿sí? En la faceta lateral, aquí en anaranjado, se inserta el glúteo medio, ¿sí? También hay una bursa. Y en la faceta posterior se inserta el glúteo, no, ninguno, no se inserta nadie, solo hay una bursa posterior, ¿sí? Entonces hay una bursa posterior y por ahí pasan las fibras del glúteo mayor, pero solo pasa porque la inserción vimos que es en la línea áspera posterior del fémur, lateral. Vamos entrando ya al plano muscular y aquí tenemos el psoas ilíaco, tenemos el psoas menor, pero sobre todo el psoas mayor, vean, el psoas mayor. Y aquí el hueso ilíaco, el músculo ilíaco. Ambos juntos atraviesan desde la cavidad pélvica y salen por el lago muscular debajo del ligamento inguinal para insertarse en el trocánter menor. Aquí vemos el psoas mayor y psoas menor pasando exactamente sobre el acoxo femoral. Miren, ustedes pueden ver atrás la cabeza del fémur y aquí está el acetábulo. Por lo tanto, y esta es pregunta siempre de examen, donde vayan, les van a preguntar siempre sobre cadera. El músculo que está exactamente sobre la coxofemoral tiene que ser el psoas ilíaco. Ambos van a tener tendones. Más medial será el tendón del psoas y más lateral tendón del ilíaco, ¿sí? Y aquí lo pueden ver, ¿sí? El único músculo que está sobre la articulación corsofemoral tiene que ser el psoas ilíaco. No existe otro músculo que pueda estar fuera de él. Aquí está el psoas y aquí está el ilíaco. Vamos ahora a revisar la cara anterior del muslo. Vamos a revisar ahora la cara anterior del muslo, para que ustedes puedan ver. Bien. Aquí tenemos la espina ilíaca anterosuperior, tenemos el sartorio y tenemos el tensor de la fascia lata. Aquí va apareciendo el recto anterior del cuádriceps. Por aquí el vasto externo, por aquí el vasto medial. El que no se ve es el vasto intermedio, que está profundo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sacar el recto anterior y aquí en profundo tendremos el vasto intermedio, ¿sí? Vamos a revisar por aquí, estará, miren, el pectíneo, el psoas ilíaco. Medial al psoas ilíaco está el pectíneo. Obviamente por aquí están los vasos musculares que llevamos, los vasos sanguíneos que ya vamos a verlo con el nervio femoral.
El pectinio, y miren, en el mismo plano del pectinio está el aductor largo. En el mismo plano del pectinio está el aductor largo y en ese mismo plano está el gracilis. Entre el pectinio y el aductor largo, al fondo ven ustedes este triángulo. Aquí va apareciendo el aductor menor, que ya lo vamos a ver. Aquí se ve un poco mejor el aductor menor, que ya lo vamos a ver. Y al fondo de todo eso tiene que estar el aductor mayor. Muy bien, vamos a ver ahora el recto anterior del cuádriceps. Aquí está el recto. Vamos a ver su inserción. Miren, justo aquí está un espécimen cadavérico para que vean la inserción del recto anterior del cuádriceps. Aquí en la espina ilíaca anteroinferior el tendón directo. Y aquí también ven ustedes el tendón indirecto que va a la ceja supracetabular. Esta de aquí vemos las inserciones, justamente aquí. Este va y obviamente va a formar como los restos de músculo del cuádriceps y se van a insertar en el polo superior de la patela. Una porción pequeña de este recto anterior, una pequeña porción bien superficial, atraviesa por encima de la patela y va a formar parte del ligamento rotuliano, ¿sí? Va a acompañar en la parte más superficial al ligamento rotuliano y por eso formará parte de lo que le llaman algunos tendón rotuliano, pero en realidad es solo una parte. Es un ligamento que está acompañado de la porción superficial de una lámina del recto anterior del cuádriceps. Bien, aquí tenemos el sartorio, el músculo más largo del cuerpo humano. Miren el sartorio, ahí lo tienen, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la pata de ganso. Miren, aquí está el sartorio y va hasta la parte de ganso. Es el más superficial, es el más superior. Aquí lo tienen, ¿ver? El sartorio. Vamos ahora al componente lateral, ¿no? El músculo lateral. Aquí tenemos apareciendo el glúteo mayor, el músculo tensor de la fascia lata. Ojo, este es músculo tensor de la fascia lata. Miren, solamente está en esta parte lateral, es corto. De aquí para abajo ya no es músculo tensor de la fascia lata, se llama tracto o cintilla iliotibial, no se confunda. Aquí, ¿por qué se llama músculo tensor de la fascia lata? Oye, entre el glúteo y el músculo tensor, aquí hay una fascia que cubre el glúteo medio, el paquete glúteo, en todo caso. Y entonces, esta fascia recubre toda la zona de la pelvis y da estabilidad, justamente la lateral. Entonces, para que tenga mejor estabilidad, este músculo se contrae y al contraerse tensa justamente el tensor, la fascia tensora de esta fascia lata. Entonces va a tensar esta fascia lata para darle estabilidad. Se va a continuar con la cintilla iliotibial que se va a insertar en el tubérculo de Jerdin, la espina, en la tuberosidad anterolateral de la tibia. ¿Sí? Pero veamos al detalle. Miren, justamente aquí tenemos el músculo tensor de la fascia lata, vean por aquí. Aquí está sombreado el músculo tensor. Aquí vemos un cadáver, miren el espécimen, exactamente cómo se ve el músculo tensor de la fascia lata y aquí la fascia lata, cubriendo el glúteo medio, el glúteo menor, y una porción también cubre el glúteo mayor. Entonces, tensa para la estabilidad. Vamos a ver ahora el muslo medial. Ah, miren, tenemos aquí, obviamente, el pectíneo, vean este músculo. Aquí está, por si acaso, tensor de la fascia lata, sartorio, recto anterior, psoas ilíaco y aquí, en la rama superior del pubis, el pectíneo. Este de aquí, ¿sí? Al costado, ¿quién estará? El aductor largo, dijimos. Miren aquí el pectíneo. Vean la inserción, rama superior del pubis y el pectíneo se va a la línea pectínea, en la línea áspera pectínea, parte posterior del fémur. Parte posterior del fémur. Y aquí vemos el espécimen en el cadáver. Miren cómo que bien se ve el pectíneo al costado del aductor largo. Ahí está el pectíneo, ¿sí? El pectíneo para que no se olviden. Vamos a ver ahora el aductor largo, el más superficial y prominente, como está escrito aquí, ¿sí? Tenemos aquí el pectíneo, tenemos aquí el aductor largo. Largo porque su inserción es larga. Va en la parte más superior, en el ángulo entre la rama superior e inferior del pubis, ahí está el pectíneo, miren, acá está el espécimen, el cadáver, el aductor largo, ¿sí? Ahí está el aductor largo.
aductor largo. Longus también le dicen. Vean la inserción aquí, en el ángulo entre la porción superior del pubis, ¿sí? Ahí se inserta, y la rama descendente. Aquí está el aductor largo, les decía, el aductor corto, el aductor magnus y el gracilis. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora el aductor corto, ven. O sea, hemos quitado el pectíneo, quitamos el aductor largo y en el fondo va a aparecer el aductor corto. Este es el aductor corto, ¿sí? Vean, que lo tenemos aquí, el aductor corto. Miren, acá está el aductor corto. Si nosotros, miren, vamos a ver, aquí está el aductor corto, la inserción. Y bien, recuerden, en la anterior diapositiva estaba cubierto por el pectíneo y el aductor largo. ¿Sí? Quitamos y aparece el aductor corto. Entonces, el aductor corto está cubierto por el pectíneo y el aductor largo que vimos hace un momento. Quitamos el pectíneo y el aductor largo y en el fondo va a aparecer el aductor corto. Ahí está, para que no se olviden. Vamos a ver ahora el último. Profundo del aductor corto está el aductor magnus o aductor mayor. Este aductor mayor tiene tres porciones. La porción más superior se llama aductor minimus, una porción central y una porción inferior, esa que su tendón se va hasta el tubérculo de los aductores. Y es justamente el que forma el hiato del aductor. ¿Sí? El hiato del aductor, que se va a insertar en el tendón del aductor mayor en el tubérculo aductor. ¿Sí? Entonces aquí está el gran aductor mayor, vean la inserción en la tuberosidad isquiática, gran inserción. Este es como una pared que separa la cara anterior de posterior, es el medio. Es como una pared que divide cara anterior de cara posterior. Está el aductor mínimos de la porción central y la porción más inferior del aductor mayor. Vamos a ver ahora el gracilis, miren, el más medial de todos. ¿Sí? Como una cinta de gracilis o recto interno, ven, aquí lo tienen. En el mismo plano del aductor largo, ahí está el gracilis medial. Este también se va hasta la pata de ganso, se va hasta la pata de ganso, el gracilis o recto interno. Aquí la inserción del gracilis en la rama inferior del pubis. Vamos a ver ahora los glúteos, ya vimos las inserciones, para que vean un recordar y las inserciones de los glúteos, porque ahora lo vamos a ver, miren. El glúteo menor, faceta anterior, el glúteo medio, faceta media, el glúteo mayor en la línea áspera posterior del fémur. Ahí se inserta el glúteo mayor, ¿sí? Veamos, miren el glúteo menor. ¿Sí? Aquí tenemos el glúteo menor que se va a insertar en la faceta anterior del trocánter mayor, justamente aquí. Ahí está el glúteo menor, ¿sí? Es el más profundo de los glúteos. Aquí está, vean la inserción en la faceta anterior del trocánter mayor. Aquí está, ¿sí? Es el glúteo menor. Veamos ahora el glúteo medio. Bien, tenemos aquí, recuerden, el glúteo menor, ¿verdad? Y por acá se va a insertar el glúteo medio. Miren, aquí está. Justamente al insertarse el glúteo medio, cubre el glúteo menor y se va a la faceta media. Voy a retroceder, vean. A la faceta anterior, de atrás hacia adelante, el glúteo menor. Y el glúteo medio cubre al glúteo mayor, al glúteo menor. Aquí está bien. Y se va a la faceta media. Ahí está el gran glúteo menor. El glúteo medio, perdón. Aquí está el glúteo medio, a la faceta media. Glúteo medio a la faceta media. Glúteo medio, fácil. Glúteo medio, faceta media. Cubre al glúteo menor. Ahí está. La inserción del glúteo medio. Y por último, el glúteo mayor. El gran glúteo mayor. ¿Ven? Hemos visto la inserción en la parte posterior del ilion. Está en el ligamento sacroiliaco posterior, parte en el sacro, y en el sacro tuberoso esta gran inserción y se va a la línea áspera lateral del posterior del fémur. Ahí está el glúteo mayor. Este, por si acaso, no se inserta en la faceta, en la faceta posterior del trocánter mayor, no se inserta. Ahí está el glúteo mayor. Bien, finalmente en la parte posterior vamos a ver ahora los isquiotibiales. Vean, isquiotibiales que van del isquión. Hay un medial y lateral. El medial, el semimembranoso, sí, el semitendinoso. El semimembranoso va a la epífisis posterior superior de la tibia y el semitendinoso que va a la pata de ganso.
En tanto que el bíceps femoral, la porción larga se va a la cabeza del peroné. La corta que viene del fémur también a la cabeza del peroné. Aquí tenemos el esquema, vean. La inserción, el bíceps femoral con el semitendinoso y el semimembranoso, ¿sí? Aquí está el membranoso, vean, el tendinoso. El tendinoso es más músculo arriba y más tendón debajo. En cambio, el membranoso es más músculo arriba, más músculo abajo y más tendón arriba. El bíceps femoral. Y eso vamos a verlo enseguida en detalle. Bien. Empecemos con el semimembranoso, vean, semimembranoso. ¿Qué quiere decir semimembranoso? Semi, mitad membrana, mitad músculo. Eso quiere decir semimembranoso. Miren, aquí al fondo está, hemos cortado el bíceps femoral, hemos cortado, bueno, no, el esquema ha cortado el semitendinoso y aquí al fondo, este músculo ancho es el semimembranoso. Acá está, ¿sí? El semimembranoso. Aquí lo vemos también, mire, acá está el semitendinoso y debajo el semimembranoso. Aquí en lila estaría el semimembranoso, ¿sí? Miren, justo tengo un preparado cadavérico. Miren, aquí está el membranoso, ¿ven? Disección de cadáver. Vean, tal cual. La mitad membrana hacia arriba y la mitad músculo hacia abajo, ¿sí? Por eso se llama semimembranoso. Si no ven el cadáver, no entienden el nombre. Semi, mitad membrana hacia arriba, mitad músculo hacia abajo. En cambio, el tendinoso va a ser al revés. Bueno, aquí la inserción de la tuberosidad isquiática hacia la epífisis posterior superior de la tibia. Esa misma la inserción, ¿sí? Semimembranoso, tuber, el- la tuberosidad isquiática hacia la epífisis posterior superior de la tibia, ¿sí? Ahí está. Veamos ahora el semitendinoso. Vean ustedes, aquí está. Este es el más superficial y medial, el semitendinoso. Y también lo tenemos, también en lila, el semitendinoso. Miren, aquí su tendón. Este semitendinoso es más músculo arriba y más tendón abajo. Vean, tendón largo el semitendinoso. Nuevamente, tuberosidad isquiática hasta la pata de ganso. Este es el más inferior que se inserta aquí mismo, vean, en la pata de ganso la inserción, ¿sí? El más inferior y más posterior de los tendones de la pata de ganso, el semitendinoso. Mitad músculo y mitad tendón, pero el tendón es más inferior y es más músculo arriba. Es lo inverso del membranoso, para que puedan recordar. Son como el yin y el yang. Mientras que el tendinoso se hace más músculo arriba, el membranoso se hace más músculo debajo. Son inversos, como el yin y el yang. Veamos ahora el bíceps femoral, el isquiotibial lateral. Este tiene dos cabezas. La cabeza larga viene de la tuberosidad isquiática y se va a insertar en la cabeza del peroné. Y hay una cabeza corta que viene del fémur, así en la mitad inferior del fémur, y la tiene. Miren. Cabeza larga, tuberosidad isquiática, cabeza del peroné, cabeza corta, sí, porción del fémur inferior, y juntos, acá está el bíceps femoral en lila, y esta cabeza larga y la cabeza corta se van a insertar en la cabeza del peroné. ¿Sí? Muy bien, sí, seguimos. Vamos a ver ahora los rotadores profundos. Miren, vamos a ver el esquema tal cual. Miren, el más profundo de los músculos es el glúteo. Dice minimus, pero es el glúteo menor, por si acaso. El glúteo menor, menor. Por aquí al fondo estará el piriforme o piramidal, que va entre las indentaciones de S3, S4, S2, S3 y S4 hasta la porción superior medial del trocánter mayor. Por aquí el gémino superior, obturador interno, gémino superior y el cuadrado femoral. Y el cuadrado femoral. Por aquí el aductor mayor, ¿sí? Esos son los músculos posteriores. Miren, y el cadáver tal cual. Miren, el glúteo menor hacia la faceta anterior del trocánter mayor. Miren el piramidal o fisiforme. Ahí está. Por aquí el gémino superior, obturador interno, gémino inferior. Y aquí el cuadrado femoral. Tal cual el cadáver que este esquema del libro. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a las preguntas, pueden hacerlas al final, no hay ningún problema. Vamos a pasar ahora a revisar la zoonoanatomía fundamental de cadera. ¿Sí? Entonces ya hemos visto la parte anatómica un poco
pesada, pero es así. Es el conocimiento anatómico es lo único que nos puede ayudar para poder reconocer la ecografía. Y aquí sí entramos ya al tema. Veamos en la cadera anterior qué podemos revisar ecográficamente. Tenemos el coxofemoral anterior, obviamente, y una porción. Tenemos el receso anterior, la musculatura anterior del psoas ilíaco, recto anterior, sartorio pectíneo, etcétera, y la vasculatura regional. Miren aquí, vamos. Empezamos aquí en la porción superior del fémur, ¿sí? En longitudinal, primer corte. Exactamente, tratamos de colocarlo sobre el psoas y la coxofemoral en longitudinal, tal como ven aquí, para que ustedes tengan la cabeza del fémur y el cuello. Y aquí está el acetábulo, cabeza, cuello, acetábulo. Este corte anterior longitudinal, obviamente aquí estará el ligamento iliofemoral, la cápsula articular. Descansa el músculo que está aquí arriba, dijimos que era el psoas ilíaco. Ven, aquí está el psoas, por aquí el sartorio y como una cuchilla separando a los dos el recto anterior del cuádriceps. Ajá, tenemos aquí el esquema para que lo puedan reconocer. La cortical de la cabeza femoral, la cápsula, el ligamento iliofemoral, el psoas, el sartorio y por aquí el recto anterior del cuádriceps en lila. Para que ustedes vean, así lo ven, así se lo imaginan. Así lo ven y así se lo imaginan. Siguiente corte. Vamos a ver específicamente, igual, es el mismo corte sobre el cuello femoral para que nosotros podamos ver la cápsula articular. Vean, aquí se ve la cápsula, la cortical del cuello, aquí el esquema, y para que puedan medir este receso anterior, que es obviamente intraarticular. Dice que hasta 6, puede llegar hasta 7 máximo, de ahí para adelante ya es distensión. Vean el psoas, sartorio recto anterior, ¿sí? Aquí está entonces la cápsula articular. Este corte es clásico, por ejemplo, para infiltración de la cadera anterior. Todo esto es intraarticular, por si acaso. Mientras estén dentro de esta cápsula articular, como ven aquí, es intraarticular. Usted ingresa por este punto, este punto, este punto, cualquier punto es intraarticular. Giramos la sonda ahora, miren, transverso, de esta manera, corte transversal, sobre la cabeza del fémur, sobre la misma cabeza y tenemos el psoas ilíaco, vean, exactamente sobre la cabeza del fémur, por aquí en lateral el sartorio y esto que está aquí es el recto anterior del cuádriceps. Por aquí va apareciendo, miren, esto que es aquí es panal de abeja, ese es el nervio femoral. Por aquí los vasos femorales, la arteria y no aparece por aquí la vena femoral, ¿sí? Ajá, coloreamos. Psoas ilíaco, sartorio recto anterior, el ligamento iliofemoral, tendón del psoas, la cápsula articular, el receso, la cabeza femoral, la cortical de la cabeza, miren el nervio femoral, la arteria y por aquí la vena femoral. Así se lo imaginan, así lo ven y así se lo imaginan. Sigamos. Sobre el mismo corte lateral al tendón del psoas, se podría identificar al labrum acetabular. Pero ojo, es una sola porción del labrum en ecografía. Y acá tenemos el labrum. No es diagnóstico de elección o examen preferencial de la ecografía. Es la resonancia. Recuerden que esto es 360 grados. Entonces, solo vemos una parte. Con esto no diagnosticamos patología. Si lo vemos bien, pero si no, no podemos afirmar que sea normal. Por lo tanto, yo no puedo decir labrum normal. Falso. Eso es resonancia magnética. Sigamos. Ahora, en la espina ilíaca antero superior dijimos que estaba el recto anterior del cuádriceps. Ahí le colocamos el transductor y vean, el corte transversal. No, tenemos aquí la inserción del recto anterior del cuádriceps, corte transversal, recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Y aquí en longitudinal, el tendón directo del recto anterior del cuádriceps, ¿sí? Tendón indirecto y tendón directo, corte transversal y corte longitudinal del recto anterior del cuádriceps, ¿sí? En la espina ilíaca antero superior. Si descendemos sobre el mismo recto anterior,
vamos a caer exactamente a nivel ya del cuádriceps, vean. Recto anterior, por aquí el sartorio, vasto intermedio, es más lateral que medial, el vasto externo y aquí el vasto medial. Corte transversal, así lo vemos, miren. Recto anterior, vasto externo, vasto intermedio, cortical del fémur, vasto medial y aquí el sartorio. El recto anterior tiene aquí un tendón como en forma de coma que ya va apareciendo aquí, miren, de a poco. Si ustedes descienden más, va a aparecer mucho más. El tendón en forma de coma de la aponeurosis central superior en forma de coma del recto anterior del cuádriceps, que es el único que tiene esta aponeurosis, ¿sí? Característico del recto anterior. Si descienden un poco más. Giramos la zona para que, obviamente aquí ustedes pueden identificar el patrón muscular, miren, de cielo estrellado. Este es como una noche de estrellas. Y de cualquier músculo, miren el patrón, corte transversal, cielo estrellado, ¿ves? Como una noche de estrellas en el corte transversal. Si giramos la sonda, el longitudinal exactamente lo vamos a tener recto y por debajo el vasto intermedio cortical del fémur. Vean, aquí vemos los tabiques de los fascículos de la parte muscular, ¿sí? Recto anterior, vasto intermedio. En la cara medial, básicamente para ver los aductores, posición de rana, corte transversal, para ver el aductor largo, más superficial, el aductor corto y el aductor mayor. Y en la parte central tenemos el gracilis, ¿sí? Más superficial. Miren, en el mismo plano el gracilis con el aductor largo, ¿sí? El aductor corto y aductor mayor. Corte transversal. Si giramos la sonda 90 grados, vamos a tener el corte longitudinal para el long, largo, el corto y el magno. Esto obviamente va a llegar al pubis, la zona es un poquito incómoda, pero van a ver como un signo de sol radiante. Por aquí va a aparecer algo de gracilis. Posición de rana. En la cadera lateral vamos a explorar nosotros la cintura iliotibial, glúteos, el trocánter, cintura, glúteos y el trocánter, para que ustedes puedan apreciar, ¿sí? Vamos a ver. Ajá, acá tenemos. Mire, la sonda en la parte lateral del trocánter mayor, ¿sí? Pueden explorar desde el tercio superior del fémur sobre la cintilla iliotibial, ascienden y van a llegar hacia el trocánter. Esa es la forma que tienen que hacer ascender desde la cintilla hacia el trocánter y van a ver esta prominencia, o sea, desde la cintilla el trocánter y aquí ya se va a continuar con el músculo tensor de la fascia lata sobre el trocánter. Vean, aquí en lateral, si hay una bursa trocantérica, la clásica lateral, debajo de la cintilla, tiene que estar aquí. Entonces, cuando uno habla de bursitis trocantérica, ojo, eh, en ecografía uno podría especificar de qué bursa estamos hablando. No es una sola bursa. Hay una bursa lateral debajo de la cintilla. Recuerden que la bursa, ¿cuál es la definición de bursa? Sirve para proteger estructuras. Tendón contra hueso, ligamento contra hueso, tendón contra ligamento, músculo contra músculo, etcétera. Allí donde pueda haber fricción, allí se formará una bursa de protección. Entonces, si esta cintilla está pasando sobre el trocánter, obviamente tiene que haber ahí un elemento que pueda protegerlo en caso haya una sobrecarga. Y eso es la bursa clásica bursa trocantérica lateral, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de bursitis trocantérica, ojo, tendrían en todo caso, nosotros tendríamos que ser específicos. Bursa clásica lateral debajo de la cintilla, o bursa debajo del glúteo menor, o bursa del glúteo medio, o bursa posterior, ¿sí? Hay varias bursas. Ojo aquí, miren. Debajo de la cintilla, cuando ustedes van explorando, viene el vasto lateral o vasto externo. Tiene una fascia que se separa de la cintilla. Es como si se abriera y va a cubrirlo el vasto lateral, ¿sí? Ojo, van a ver una fascia que separa, ¿sí? Aquí está el trocánter y aquí el músculo tensor de la fascia lata. Entonces la cintilla, aquí la podemos explorar, la podemos medir. Se dice que hasta 2 milímetros la cintilla, aproximadamente, uno dice 1,9 a 2, vean, patrón fibrilar sobre el trocánter. Si giramos la sonda, tenemos el corte transversal de la misma cintilla sobre el trocánter.
Y aquí se puede hacer la maniobra dinámica de flexo-extensión de rodilla y van a ver cómo el trocánter se adelanta y se atrás, atrás la cintilla, ¿no? Se va adelante y hacia atrás, la cintilla sobre el trocánter y van a ver esta maniobra. Aquí se podría presentar el signo del snap o chasquido lateral de la cadera. Si en caso esto se engruesa, que pudiera haber en el engrosamiento de la cintila tibial. Muy bien, así lo ven, así se lo imaginan. Vean la cintilla acá. ¿Sí? Vean el trocánter. Vamos a ver ahora el glúteo menor. Sobre el mismo trocánter giran la sonda en transversal y van a buscar como especie un ángulo. Bueno, yo, para que se acuerden, les digo un cerrito a los alumnos. Pero en realidad esto es la faceta anterior y esta es la faceta media del trocánter mayor. Entonces forma un ángulo como si fuese obviamente un cerrito. Pero esta es la faceta anterior y esta es la faceta media. Recuerden, sobre la faceta anterior se va a insertar el glúteo menor y sobre la faceta media el glúteo medio. Entonces, este es el glúteo menor, hacia adelante, inclinan la zona hacia adelante, la ponían y aquí está la cabeza transversal de la inserción del glúteo menor. Si giran la sonda 90 grados, vamos a tener la cabeza el corte longitudinal. Miren, acá se ve el cuello del trocánter menor, como llega el patrón fibrilar. Ahí está, corte transversal y el corte longitudinal. Vean cómo llega, ¿sí? El glúteo menor. Y este músculo que está arriba, ¿qué músculo será? Tiene que ser el glúteo medio, no puede ser otro. Y este que está más superficial aquí arriba, tiene que ser la cintilla y la tibial, ¿sí? Cintilla, glúteo medio, glúteo menor, trocánter, faceta anterior, ¿sí? Ahí está, miren. Se va de adelante hacia atrás la faceta anterior del glúteo menor. Ahí está la disposición, ¿sí? Tal cual. Del mismo cerrito, como dijimos, del ángulo entre faceta anterior, nos vamos a lateral, exactamente en lateral, para que vean la inserción del glúteo medio, y ahí está el corte transversal, es ancho el tendón del glúteo medio, y tendrán simplemente que explorarlo, el corte transversal y corte longitudinal del glúteo medio. Ahí está, transversal y longitudinal. Vean la cadera muslo posterior, vamos a la parte posterior, vamos a explorar los glúteos, los isquiotibiales, piramidal y el ciático. Aquí tenemos, mire, en el muslo posterior, bajo el pliegue glúteo, tenemos el signo del Mercedes-Benz. Aquí está, tal cual, el carro Mercedes-Benz. Porque miren, el rafe central entre el bíceps femoral, la porción larga, y el semitendinoso, tiene un rafe central. Este es el semitendinoso. Por debajo aquí está el aductor mayor. Sí, el aductor mayor. Sí, todo este es el aductor mayor. Entonces, y esta fascia, y entre el lado semitendinoso y el semimembranoso también hay fascias. Y en medio de estas fascias aquí está el semimembranoso. Pero en esta fascia se continúa con el rafe central y todos van a converger en el centro. Y el centro es justamente el área donde está el nervio ciático, que tiene forma triangular. Acá está. Entonces, ¿por qué el Mercedes-Benz? Porque converge la fascia entre el bíceps femoral y el semitendinoso. Esta parte del símbolo de Mercedes es el límite facial entre el semitendinoso y el semimembranoso. Y este que está aquí es entre el bíceps femoral y el aductor mayor. ¿Sí? Por tanto, y en el centro, el ciático. Por eso le dicen el signo de Mercedes-Benz. Debajo, 2 traveses de dedo aproximadamente, debajo el último pliegue glúteo, allí colocan el transductor y tienen el nervio ciático. Ahí está el famoso nervio ciático que aprox mide más de 1 centímetro en corte transversal de ancho. Bíceps semitendinoso, bíceps. Sobre el isquio, giramos la sonda a 90 grados para que tengan las inserciones de los isquiotibiales. Ahí está en posterior, membranoso y el tendón conjunto bíceps femoral semitendinoso. Vean, y finalmente, lo que todo el mundo quiere ver, el piramidal y el ciático. Vean, acá el piramidal, le ven ustedes aquí, bajan debajo del piramidal, que el ciático desde aquí, descienden desde el sacro
pasan al glúteo mayor y caen aquí en el piramidal. Glúteo mayor, piramidal y aquí el nervio ciático, ¿sí? Aquí el nervio ciático. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor?